Juan me dijo en el off algo, en la charla previa, que a mí me quedó. Cuando no hay confianza hay que poner la plata arriba de la mesa. ¿Eso es lo que hizo el gobierno hoy? Sí, digamos, esto se puede interpretar como una crisis económica, una crisis política. Hay varias interpretaciones posibles, pero el hecho es que por diversas razones, cuestiones externas, cuestiones domésticas, errores de política, etcétera, el mercado no cree. Y no cree que se pueda estar 3, 4 años más tomando prestado cantidades muy grandes. No se cree que se pueda achicar ese déficit. Y entonces, en algún momento, bueno, decidieron irse. Y cuando hay una salida un poco en manada, más allá de algunos que piensan que, digamos, está el fin muy cerca, y están exagerando, por supuesto, lo que no hubo es confianza en la palabra de que, bueno, las cosas se pueden calmar, un poco más de tasa, con políticas de ir reduciendo un poco más el déficit. Bueno, eso no alcanza. Y cuando no alcanza, lo único que queda es, digamos, poner la plata. Es decir, a alguien que no le creen que va a pagar, lo único que puede hacer es poner la plata sobre la mesa. Sacarla del bolsillo, ponerla arriba de la mesa. La tengo, ¿ves? La tiene en el sentido, además, que esto es una cantidad de dinero. En principio, no sabemos si son 20 o 30 mil, porque depende del tipo de facilidad que finalmente el fondo pueda entregar a Argentina. Pero en principio, digamos, destraba buena parte del año próximo en términos de vencimientos. O sea que es una buena noticia en términos de que no hay que salir corriendo a buscar plata el año que viene en las cantidades que hay que salir. Porque igual hay que salir. Esa es la otra cosa. Igual hay que salir a buscar plata, porque el déficit argentino es muy grande. Yo quiero mostrar las placas de los números para contextualizar, por si te lo perdiste, estás llegando recién a tu casa y te encontrás con el frenético martes que estamos dejando atrás. En principio, en términos económicos, el dólar subió 2,7 hoy, ni siquiera bajó. Y después del anuncio incluso rebotó. Tocó los 24, se dijo que iba a haber un anuncio, andaba en los 23,60, bajó a 22,40, levantó a 22,94 después de Duhovne. La moneda tocó 23,66. El blue opera en los 23. El Banco Central hoy, por primera vez en la gestión Macri, vendió dólar futuro. Por primera vez, a fines de mayo, a 22,80. Claro, este es el síndrome Vanoli y es la causa judicial por la cual están procesados y han tenido que dar explicaciones parte del gabinete de la expresidenta. 22,80, si el mercado convalidase un dólar mayor, el gobierno tiene que salir a poner la diferencia. Pero en términos técnicos le dio tranquilidad y eso bajó efectivamente la cotización del dólar. Y después sí, efectivamente, la salida en manada que contaba Juan, es esto que estás viendo en Wall Street. Las acciones argentinas perdieron hasta el 11%, cayeron los bonos, subió el riesgo país, está en el nivel récord en la era Macri, 485 puntos básicos, que es la sobretasa que pagan las empresas y el gobierno y el Estado para tomar deuda en el exterior, a diferencia de otros países. Con lo cual hay un martes negro y hay vuelta al Fondo Monetario Internacional. ¿Las dos cosas significan lo mismo o volver al fondo puede devolverle claridad a la economía argentina? Hoy, que estamos en el medio de la situación, lo único que uno puede decir es que si esto no alcanza hay que agregar un poquito más de instrumentos. Ese más instrumento es, en primer lugar, saber que uno no tiene comprado un tipo de cambio. El tipo de cambio es el tipo de cambio que finalmente va a equilibrar las cuentas de Argentina. A ver, Argentina tiene un problema con el tipo de cambio. Es decir, los políticos les encanta un tipo de cambio bajito porque de esa forma no hay inflación. Les encantaría anclar el dólar por 12 meses. Secreto de la convertibilidad de los 90. Claro, pero el problema de anclar el dólar 12 meses cuando uno tiene una inflación de 25, 27, 28% es que atrasa el dólar fuertemente. Es lo mismo que fijar el precio de la nafta, que es lo que se anunció hoy. Bueno, es una mala noticia. Perdón por dar una mala noticia. O sea, para todo el mundo que la nafta no aumente los próximos 2 meses es una buena noticia. Es una buena noticia. No. ¿Pero por qué es una mala noticia? Porque es muy fácil entrar a un congelamiento, es muy difícil salir. Uno entra muy fácil a un congelamiento, entra muy contento al congelamiento de tarifas durante 10 años, que no pagamos, pero después nos quedamos que tenemos que ajustar, multiplicar por 10 las tarifas. Bueno, la mala noticia es que algún día tenemos que subirlo. Y con la nafta pasa lo mismo. Por supuesto, alguien puede decir, bueno, no es momento de echar más leña al fuego.
sabe que, digamos, eso también está haciendo que ciertas acciones, no es el problema, pero ciertas acciones de compañías petroleras vayan a caer. ¿Por qué? Porque usted está modificando contratos. Está modificando lo que anunció 6 meses atrás, que iba a liberar los precios, que iba a tener un mercado libre. ¿Qué es lo que hizo que se readecuara el mercado de combustibles en Argentina? Exactamente, y que es lo mismo que puede pasar con las compañías de electricidad o de gas, porque si usted posterga aumentos tarifarios o estas cosas, bueno, lo que está haciendo es alterando contratos, que es lo mismo que tener una ley de emergencia económica, pero arreglada en forma de decreto, que es mucho peor. O sea, si mañana la política mete la cola y le asesta un revés al gobierno votando una ley que retrotraiga aumentos de tarifas o que congele tarifas, Sí. y la oposición, más allá de la crítica del kirchnerismo, se unifica en criticar el regreso a la negociación con el fondo, y los gobernadores no son explícitos en el respaldo al presidente. No, ese no es un escenario. Ok. Ese es un problemón. Lo veo como un escenario poco probable porque es un escenario, digamos, demasiado complicado tanto para el gobierno como para la oposición. O sea, obviamente hay parte de la oposición que va a querer eso. Pero primero, en materia tarifaria, la idea de retrotraer tarifas solamente la tiene una parte de la oposición. Los demás están discutiendo a ver cómo es el mecanismo de pago de la tarifa. Hoy Lipsi me dijo en la radio, el gobernador de Santa Fe, la idea es congelar por lo menos por 12 meses. Bueno, es una pésima idea porque la primera pregunta es, ok, congelemos hoy, que es una fantástica noticia para todos nosotros. O sea, que no aumente 40% en septiembre-octubre. Fantástico. ¿Sabe cuál es el problema? Que en mayo del año que viene va a tener un problema mucho mayor que el que tenía hoy. Y además le va a resultar muy difícil conseguir financiamiento de qué cosa. A ver, lo que uno tiene que entender es que hoy la plata se la gastó, lo que tiene que conseguir es el financiamiento para pagar eso que gastó. O sea, hoy tenemos un déficit fiscal. Lo que tenemos que salir a buscar que alguien ponga la plata. ¿Por qué? Simplemente porque no nos alcanza, tenemos déficit, esa es la definición. Cuando uno tiene déficit, por lo tanto, ya se gastó la plata. Es decir, tiene que salir a alguien que ponga. Y ese que pone puede ser que nos cobre un interés más alto, más bajo, o salir a buscar la plata en Argentina. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. ¿Es razonable volver al fondo entonces? Es razonable volver al fondo aunque sea lo más antipático del mundo, porque la alternativa a eso, bueno, que lo decida la gente, la alternativa a eso es ir a colocar bonos, que van a costar en lugar de 5 puntos, van a costar probablemente 8, 9 puntos en tasa de interés. O la alternativa es, digamos, colocar deuda en Argentina y sacar el crédito. Es decir, hoy Argentina tiene un poquito más de crédito que antes. Si el gobierno va a buscar el crédito dentro de Argentina, los créditos hipotecarios, los créditos al sector productivo, así sea una mala tasa como la tienen hoy. Olvídese. Nada de estas noticias son buenas desde el punto de vista de corto plazo porque básicamente no hay confianza. Si hubiera confianza, otra sería la cuestión. ¿Esto, Juan, se revierte mañana en los mercados o la pulseada sigue un tiempo? Hay todavía cosas pendientes para definir, para saber eso. La primera cuestión inclusive es qué tipo de acuerdo vamos a poder tener con el fondo. Y esto me refiero porque no calificamos para cualquier cosa. Bueno, yo puse 4 modelos en la placa, si los podemos ver, a una tasa del 4% más menos, pero aprovechando la generosidad de Juan, quiero compartirlo porque efectivamente una opción es un programa que incluye entregas de dineros periódicas contra requisitos fiscales y monetarios. Sí, sí. Ese sería un programa de contingencia, pero con requisitos. Con requisitos, o sea, con cosas a cambio, digamos, que probablemente sea menor déficit, algún ajuste adicional o no sabemos. Otra es acceder a una línea del tipo preventiva, de lo cual habló bastante Duhovne y el propio Macri, para cuando el gobierno lo necesite. Es decir, tengo esta plata, pero la voy a ejecutar si la necesito. Sí, sí, sí. La otra sería una línea stand-by, que es lo que recurrentemente ha hecho la Argentina, que históricamente solicitó. Eso tiene menos requisitos, pero es más chica en general. No serían 30.000 millones, serían 5.000, 10.000. Son 2 veces la línea, no me acuerdo si son 2 veces exactamente la capacidad prestable de Argentina, o sea, estaría mucho más limitada, debajo de los 10.000 millones. Con lo cual no sería tanta plata arriba de la mesa. Con lo cual no habría tanto. O podría pedir un préstamo contingente donde solicitaría desembolsos en caso de crisis. Son los créditos de la línea de crédito flexible, Sí. Bueno, que es más complejo, digamos.
El tema es, hay todas estas líneas y además las de ajuste estructural, que uno también puede agregar, que no es lo que se está discutiendo. Correcto. Pero lo que primero se pensó es que había una línea de crédito flexible. Y la flexible es muy generosa porque no tiene requerimientos y prácticamente no tiene condicionalidad. Esa puede llegar a 6.6 veces de la cuota y eso daría los 30.000 millones de dólares. ¿Y eso sería a qué tiempo o a qué plazo? No, eso sería, normalmente es hasta 2 años y uno tiene, es decir, 2 años para desembolsar, si uno lo necesita, y después lo repaga entre 3 y 5 años. O sea, es un crédito muy generoso. O sea, lo tomaría Macri y lo pagaría el próximo presidente, sea Macri sí, o no. Pero para calificar a eso uno tiene que tener condiciones fundamentales muy buenas, que Argentina no cumple. Es decir, yo no sé si el fondo las va a aceptar, que claro, es otra cosa. Pero este sería el mejor de los mundos, llegar a este crédito flexible. El más probable es el preventivo, que requiere condicionalidad, que es más chico, digamos, y que, digamos, si bien Argentina puede participar de él, bueno, ya no serían 30.000, probablemente serían 20.000. Es decir, la primera cuestión que tenemos que saber es, bueno, cuánta plata hay sobre la mesa y, digamos, y cuándo va a estar disponible. Yo creo que bastante rápido, 20.000 es un número muy importante, así que 20 o 30 es mucho mejor. Si esto para o no depende, bueno, de lo que han empezado a discutir, de la cuestión de dar una imagen más clara de que hay un piloto de tormenta, y un piloto de tormenta que puede manejar la cosa. Hoy Macri parece ajeno a eso, ¿no? O parece dubitativo. Digamos, lo que... O errático. Llámelo como quiera, o me equivoco. Los mercados ven, y cuando hablo de los mercados digo los agentes económicos, todo el mundo que puede operar, necesita convencerse de que esto es definitivo. Y una cosa para convencerse es poner la plata arriba de la mesa. ¿No nos podría prestar el FMI por motivos geopolíticos, por esto de el FMI volverse a mostrar en un país en el que realmente sus recetas han hecho un desastre? ¿No podría omitir algunos ítems o requisitos que necesita Argentina para acceder a un crédito flexible, por ejemplo? Hoy se lo pregunto porque hoy yo hacía el mismo planteo que usted, en el sentido, bueno, pero Argentina no clasifica para todos los créditos. Y alguien del gobierno me dijo, pero hay una necesidad del Fondo Monetario de mostrarse o tener una atención con Argentina y también de volver a estar en la Argentina. Okay. Espero que ningún funcionario serio del gobierno esté pensando en esos términos, porque entonces estamos perdidos. Bueno, porque eso es voluntarismo puro. Eso es voluntarismo puro. Es decir, básicamente, ¿qué países tienen estos fondos, estas facilidades flexibles? Son México, Polonia y Colombia. México, Colombia y Polonia. Y son 3 países que tienen los fundamentos bastante bien, digamos, han avanzado muchísimo en mejoras fundamentales. ¿Quiénes tienen el preventivo? Bueno, Marruecos, bueno, no me acuerdo cuál es el otro, creo que Macedonia, digamos, que tienen una situación más compleja, pero que han avanzado en reformas, en un proceso de ajuste. Es decir, si uno como el Fondo Monetario piensa que el Fondo Monetario le va a dar a Argentina o a Sudáfrica porque le cae simpático, va a tener un problema terrible el Fondo Monetario. Es decir, el fondo normalmente no va a hacer eso. Ahora, lo digo yo, puede ser que mañana el fondo decida hacerlo. Yo no esperaría eso y esperaría que el funcionario público piense que le van a pedir mucho. Y por lo tanto que uno tiene que hacer un esfuerzo muy grande. En realidad lo que está pidiendo el mercado es, digamos, sobrecumpla todo, porque como no le creo, a ver, usted es un violador serial, así que va a tener que probarme que, digamos, que se puede portar bien. Y Argentina lo es, no por los 2 años del gobierno de la administración Macri, ni siquiera por los 12 años de la administración Kirchner, lo es por los 70 años de historia. ¿De acuerdo? Entonces, eso lleva a que haya estas dudas. No sé cuánto le agradezco, Juan, por este rato. Gracias, Paulino, gracias a usted. Muy gentil y hasta la próxima.